Ya, hola. Seguimos entonces con el video pasado fue cómo generamos una muestra. Al final del video pasado repasamos algunos conceptos que ya conocíamos, que es básicamente cómo yo puedo, a partir de, de una información de n datos de información, cómo yo puedo construir una curva de distribución de probabilidades empírica, ¿ya? Que básicamente significa a que cada uno de los eventos en la serie de información se le asigna una cierta probabilidad de excedencia o probabilidad de ocurrencia, que sería uno menos la probabilidad de no excedencia, perdón. Es uno menos la probabilidad de excedencia y de esa manera uno puede tener un modelo de cómo sería el comportamiento en términos probabilísticos de los diferentes eventos caudales observados, ¿ya? Eh, entonces tenemos datos observados. Los datos observados, tengo n datos observados. Y a partir de estos n datos observados, eh, el problema o dilema en el cual uno se encuentra es que yo tengo información para 30, 40, 20 años y a partir de esa información a mí me gustaría poder inferir qué es lo que va a ocurrir con eventos de periodo de retorno de 500 años, 1000 años. Entonces, ese salto, lo que se necesita requiere para inferir, estimar, esos son el tipo de palabras que conviene ocupar en este caso acá. Magnitudes de eventos con periodo de retorno mayor que n, se necesita extrapolar, eh, o mejor dicho, significa una extrapolación. Se necesita una extrapolación. Vale decir, llegar a rangos de probabilidades de excedencia que no están descritos por las mediciones. Si es que nosotros tenemos una fórmula de Weibull, básicamente si tenemos una fórmula de Weibull, lo que tenemos es que la mínima probabilidad de excedencia que yo voy a poder registrar o de alguna manera tener algún tipo de certeza de que yo tengo en el registro de datos, va a estar dada por uno dividido por n más uno, ¿ya? O sea, si tengo n igual eh, 20 años, la mínima probabilidad de excedencia va a ser igual a uno dividido por 21, ¿ya? O bien, el periodo de retorno va a ser igual a 21 años. El periodo de retorno es uno dividido por la probabilidad de excedencia. Así que uno está amarrado de alguna manera a la información más detallada que uno puede obtener o con los periodos de retorno más grandes, está básicamente uno está amarrado a la información que tiene, ¿ya? Independientemente que a lo mejor se puedan dar algunos casos, por ejemplo, imagínense acá graficamos la probabilidad de excedencia y aquí tenemos caudales. Los caudales chicos, caudales chicos tienen, o sea, caudales grandes, perdón, tienen una baja probabilidad de excedencia, así que van a estar ubicados por acá arriba. Entonces, si es que, imagínense que nosotros ubicamos nuestros datos de caudales y tenemos una cosa como esa, ¿ya? Donde eventualmente alguien podría decir, mira, sabéis que acá tenemos una bonita recta, entonces vamos a ajustar una línea recta, que eso es básicamente el ejercicio que vamos a estar haciendo después más adelante. Lo que pasa es que son líneas rectas que tienen asociado una cierta distribución de probabilidades, ¿ya? Pero me quedó este punto de acá dando vuelta, ¿ya? Este punto, según el análisis del ajuste de probabilidad empírica, este punto de acá va a tener una probabilidad de ocurrencia de uno dividido por el número de datos, ¿ya? Más 1. Sin embargo, ese evento, si es que uno lo analiza o si es que uno pudiera analizar esa magnitud del evento en el contexto de una serie de tiempo más grande, puede que tenga una probabilidad de ocurrencia de 100 años, 200 años, etcétera, ¿ya? Así que siempre que hay que considerar que no necesariamente los datos que yo tengo
O sea, puede que dentro de la serie de datos que yo tenga disponible existan eventos que tengan un periodo de retorno mayor que la, la información de la cantidad de años que yo tengo, ¿ya? Más uno. Eh, pero yo no puedo hacer ningún análisis porque no tengo ninguna otra información entre medio. Así que este tipo de cosas eventualmente van a estar ocurriendo y siempre hay que considerarlas para efectos de poder dar una interpretación de los datos y no necesariamente llegar a la conclusión de que este punto acá es un punto que está mal medido, sino que eventualmente se puede dar el caso que ese punto ahí fue efectivamente un punto, pero que tiene una probabilidad de excedencia menor que el mínimo que yo puedo rescatar a partir de los datos. Así que este punto no debería estar acá, sino que debería estar puesto por acá arriba. También existe que hay datos que están malos, ¿ya? De repente fallan las estaciones. En el caso de las precipitaciones son como cucharitas, son cosas que se mueven. Entonces imagínense, puede venir, no sé, desde algo, un viento que mueva mucho y active las precipitaciones sin que esté cayendo agua, o que efectivamente venga algo y agite el mástil, ¿ya? Alguien, ¿ya? Un caballo o alguien que definitivamente se pone a agitar el mástil. Entonces aparecen registros de precipitaciones en lugares donde lo desbordan, ¿ya? Así que ese análisis, siempre esa curatoría de información, generalmente la hace la DGA y entrega los datos, no los datos en tiempo real, sino que por lo menos toda la base de datos completa la entrega después de haber pasado por un análisis de consistencia de la información. ¿Ya? Entonces, tenemos los datos observados y nosotros como les decía, lo que vamos a necesitar es básicamente una extrapolación. Y para poder hacer todo este proceso de extrapolación, tenemos que ajustar a los datos, una función de probabilidades paramétrica. Por ejemplo, la normal, ¿ya? O, esto en el caso, una binomial, donde la diferencia entre la normal es que es una función continua y si estamos hablando de la binomial, estamos hablando de una función discreta, ¿ya? Donde la idea es que yo tomo paquetes de funciones de distribución de probabilidades que han sido estudiadas y han sido demostradas que son representativas de una serie de eventos. Y lo que hago, estas funciones de probabilidad dependen de parámetros, ¿ya? Algunos de estos parámetros en la función de probabilidades se parecen, son equivalentes a los estadísticos de la muestra o de la población. Pero en concepto general, nosotros podemos decir que hay una función que depende de algunos parámetros y la idea es determinar el valor que tienen estos parámetros a partir de una muestra de datos que yo tengo, datos hidrológicos, que es lo que yo tengo, ¿ya? Un ajuste de parámetros, ¿ya? Una recta, tengo una recta, ¿cuáles son los parámetros de una recta? La pendiente y el intercepto, el mx más n. Entonces necesito ajustar el valor de m y el valor de n de la recta, y de esta manera yo genero un modelo lineal, que me dice que la variable x se relaciona con la variable y mediante una línea recta, y por lo tanto yo puedo extrapolar el comportamiento de los datos, ¿ya? Para un rango que está fuera de los datos, y eso se llama como extrapolación, ¿ya? Y este ajuste se hace en función de los parámetros m y n en el caso de la recta, la media y la desviación estándar en el caso de la normal, etc. Muchos de estos parámetros son iguales a los estadísticos de la muestra, pero hay algunos parámetros que no son iguales a los estadísticos de la muestra. Entonces, por eso se diferencia entre los parámetros de las funciones de distribución de los estadísticos de la muestra, ¿ya? Este video de acá y el próximo video voy a estar hablando acerca de varias de las funciones de probabilidades paramétricas que existen o funciones de probabilidades que pueden estar se pueden ocupar en hidrología. Eh, y voy a estar hoy día hablando de las funciones discretas y en el caso más adelante voy a estar hablando de lo que son las funciones continuas. Entonces, si tengo funciones discretas,
Esto de acá, en el contexto de ideología, están asociadas a, por ejemplo, cuando definimos la, el riesgo de falla de una obra, ¿ya? Que básicamente el riesgo de falla de una obra es, nos paramos en el año uno y calculamos la probabilidad de falla de la obra en el año uno. Después nos íbamos al año 2, calculábamos la probabilidad de falla en el año 2 y así sucesivamente. Después de juntar toda esta información, eh, eh, lográbamos calcular el valor de la probabilidad de falla o la seguridad de la obra, dependiendo cuál sea el caso, uno o uno o el valor o uno menos el valor, ¿ya? Entonces, las funciones discretas funcionan sobre esta idea de ir analizando un año, 2 años, 3 años, y se ocupan para calcular una serie de cosas como los ejemplos que yo le voy a estar mostrando. En el apunte hay cuatro funciones discretas. Está la función, la binomial, la geométrica inversa, y hay una que se me olvidó, les digo el tiro, la binomial negativa, perdón, y la distribución de Poisson, ¿ya? En el caso de la binomial, el problema de la binomial está dado por... Imagínense, por ejemplo, ¿cuál es el problema que está en el que tiene el punto? ¿Cuál es la probabilidad de que en 10 años ocurra exactamente una crecida con una magnitud que sea mayor o igual a un cierto periodo de retorno? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Es la probabilidad que en n años ocurra solo una crecida con periodo de retorno t dado. ¿Ya? Entonces, este tipo de preguntas se resuelven con la ecuación con la distribución binominal de probabilidades, donde básicamente la probabilidad de x está dado por la combinación de n sobre x, de la probabilidad de que un evento falle en un año en particular por uno menos p en n menos x. N menos x, ¿ya? Entonces, en el contexto de lo que yo estoy escribiendo acá arriba, n representa el total de años sobre el cual yo voy a estar trabajando. Y p está relacionado con el valor del periodo de retorno, donde básicamente p, cuál es la probabilidad de excedencia, es igual a 1 sobre t, ¿ya? Sobre el periodo de retorno, ¿ya? Y una crecida está dado aquí en el valor en este 1, x igual a 1, en el contexto de esta figura, o sea, de esta ecuación de acá. ¿Cómo se obtiene esta ecuación? Aquí a lo mejor se acuerdan de probabilidades. Yo tengo, imagínense, tengo acá n, n años. Cada, es como el juego de tirar caricello. Entonces, si calculo la probabilidad de que haya una crecida que ocurra el primer año, ¿ya? La probabilidad de que se exceda el caudal de diseño es igual a P, ¿ya? Pero yo necesito acá que ocurra solamente una crecida, por lo tanto, este año tiene que ocurrir y esa crecida no tiene que ocurrir este año, tampoco este, tampoco este, tampoco este, tampoco este, tampoco este, tampoco este, ¿ya? Esa es como la idea, ¿ya? Tiene que ocurrir solamente una vez. Así que eso es uno menos P. Uno menos P. ¿Ya? 1 menos P, etc. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que haya una crecida que exceda el caudal de diseño dado por el periodo de retorno T? El primer año sería P por 1 menos P elevado a n menos 1. ¿Sí? Ahora tengo que hacer el mismo ejercicio, pero para que la crecida ocurra el segundo año, y después el tercer año, y después el cuarto año, y después el quinto año, etcétera. Y yo lo que tengo es, tengo que considerar de que haya una crecida que ocurra el primer año, cuál es la probabilidad total de todo que tengo que calcular, es cuál es la probabilidad de que haya una crecida que ocurra el primer año, o una crecida que ocurra el segundo año, o una crecida que ocurra el tercer año, o una crecida que ocurra el cuarto año, y así sucesivamente. Y ese, el que ocurre el primero, o el segundo, o el tercero, o el cuarto,
queda determinado con esta combinación de n sobre x, donde x sería 1, por lo tanto n sobre x, si es que mal no recuerdo, es igual a n, ¿ya? Que sería la suma de todas estas probabilidades, porque cada una de, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra una crisis el primer año? Sería P por 1 menos P por 1 menos P. ¿Cuál es la que ocurra el segundo año? Sería 1 menos P por 1 menos P por 1 menos P, que es básicamente lo mismo. Y después cuando lo sumo me queda el N que se está, que, que aparece ahí. Entonces, este es como la idea de este tipo de funciones discretas de probabilidad discreta, que son las que permiten ir calculando este tipo de ejemplos, ¿ya? Que son los que sirven, si se acuerdan del análisis, por ejemplo, técnico hidroeconómico para poder evaluar el riesgo de una obra. Este tipo de análisis son los que permiten calcular cuál es el costo esperado de falla de alguna obra. Porque básicamente yo tengo que analizar cuál es el costo esperado de que la obra me falle una vez, ¿ya? Y eso lo multiplico por el costo de esa falla. Pero después tengo que incluir también dentro del análisis cuál es el costo de que un lado la obra me falle dos veces. Y eso tengo que entonces agregar el costo de que falle dos veces y después tres veces, cuatro veces. Estoy pensando en el caso más genérico. Siempre tengo que analizar el caso de que yo tengo una obra con un periodo de retorno tan bajo que en la práctica me va a fallar todas las veces, ¿ya? Me va a fallar todos los años. Y entonces es probable que me falle todos los años, que me falle todos los años menos uno, porque me falle todos los años menos dos. ¿Y cuál sería la probabilidad de falla de cada uno de cada uno de estos años? Estaría dado de que falle una vez, más que falle dos veces, más que falle tres veces, estaría dado por esta función discreta binominal, que es la que permite ahora construir entonces cuáles serían los costos asociados a la falla, donde la falla se analiza más bien desde una perspectiva probabilística, ¿ya? Donde el parámetro importante es el periodo de retorno, tal que la probabilidad de falla o la probabilidad de que se supere el caudal que hace que esta obra falle es igual a P dado por uno sobre el periodo de retorno. ¿Ya? Esa es como la idea. En el apunte existen las otras funciones que yo les mencionaba, está la función geométrica, que básicamente me dice cuál es la probabilidad de, de que haya una crecida al quinto año, ¿ya? Dentro de los primeros 5 años, y eso sería una hasta 5 años. Esa es como la idea. Después está la función binominal negativa y finalmente la distribución de Poisson con algunos ejemplos que aparecen allí, que la idea es que los lean. Eh, pero la idea principalmente de este video era, uno, comenzar a entrar en lo que es en todo el ajuste que nosotros vamos a estar haciendo para efectos de sacar información de las mediciones y ocupar esa información para poder ajustar funciones de distribución de probabilidades y después con esas funciones de distribución de probabilidades que pueden ser las discretas, pero principalmente vamos a estar trabajando con funciones continuas. A partir de esa función de distribución de probabilidades, eh, poder extrapolar y llegar a rangos de periodo de retorno que no están siendo observados, porque el periodo de retorno más grande que yo puedo sacar de un set de n datos es igual a n más 1. Si es que ocupo, por ejemplo, Weibull para efectos de caracterizar estos periodos de retorno. Así que eso sería, y el tipo de aplicaciones que aparecen con este tipo de funciones de probabilidad discreta. Nos vemos, chao.